Voy a presentar ahora a nuestro siguiente expositor. Es el doctor Germán Vildósola, muy conocido y apreciado por todos nosotros. El doctor Vildósola es profesor principal de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, es profesor de pre y posgrado, es magíster en Gerencia de Servicios de Salud, es doctor en Medicina y es paz decano de la Facultad de Medicina de San Marcos entre el año 2013 y 2016. Es miembro de Regina de Concitec, presidente de la Fundación San Marcos y miembro del número de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Vildósola nos va a hablar sobre las hepatitis de transmisión fecal oral, hepatitis A y E. Muchas gracias, doctor Vildósola. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Primero quiero agradecer al doctor Martín Tagle, que es el que me ha invitado a participar en este importante simposio. Y es un tema que yo hace muchísimos años estoy trabajando, intentando explicarme algunas cosas, conociendo un poco la realidad, no solamente en Lima, sino también en muchas provincias. ¿Qué pasó? Ya. Y entonces, por eso que con mucho agrado le acepté y trataré de demostrar algunos datos importantes, pero les puedo decir como avance, es sorprendente lo que hemos aprendido en los últimos años sobre la hepatitis C. Yo recuerdo mucho cuando hicimos el primer estudio epidemiológico acá en Lima, en una población de riesgo, que eran trabajadores de Sedapal, que trabajaban arreglando las cañerías del desagüe. La hepatitis E era otra hepatitis A, más o menos, y que recién la estábamos conociendo, pero ahora sabemos muchas cosas más, y hay verdaderamente sorpresas cuando uno revisa la información que está apareciendo, y el doctor Martín Tagle ha insinuado algunas cosas, y como siempre sucede en estos casos, cuando empezamos a conocer una enfermedad, los tratamientos son todos tentativos, y ya no lo voy a recoger. Ya me cansé. Voy a acabar con lumbalgo. Entonces, y es impresionante todo lo que se ha aprendido y lo que sabemos ahora de las hepatitis. Muy bien, voy a hablar rápidamente las primeras, porque el doctor Tagle ya mostró las transmitidas parenteralmente, las transmitidas entéricamente, ya lo explicó él muy bien. Igualmente estas características de su RNA, DNA, etcétera. Y este es un resumen de lo que he podido revisar a nivel Perú. En el Perú se ha identificado, ya sea por métodos directos o indirectos, 5 de los 7 virus causantes de hepatitis viral. Nosotros ya hemos comprobado que en el Perú A, B, C, D, E. En los últimos 20 años se han producido variaciones importantes en la epidemiología de la hepatitis A y B. No solo por la vacunación en la A, sino sobre todo por las mejoras sanitarias. Y voy a mostrar algunos datos de epidemiológicos en relación a eso. Y obviamente por la vacunación para hepatitis B, que se inició en 1995 en las zonas hiperendémicas, y finalmente a partir del año 2003 el gobierno determinó que la vacuna contra la hepatitis B sea universal. Todos los niños que nacen en el Perú son vacunados contra la hepatitis B. En los últimos 15 años se ha incrementado la detección de pacientes con hepatitis C. No sabemos si realmente es porque hay más hepatitis C, parecería que sí, o porque ahora tenemos más medios para identificarlas. Hacemos más screening de los pacientes de diferentes cosas. La hepatitis delta continúa focalizada en la selva y en algunos valles interandinos. En 1999 se identifica un grupo de personas con antecedentes inmunológicos de hepatitis C. En el 2010 se publican 2 casos de hepatitis C en Lima por el doctor Tagle. Y en el 2013 se publica un nuevo estudio epidemiológico de hepatitis C en personal que manipula cerdos, porque el reservorio más importante del virus E son los cerdos, ¿no es cierto? O sea, es una enfermedad que se transmite por los cerdos. Bueno, estos son los factores de riesgo de hepatitis A. El bajo estándar sanitario probablemente sea el más importante, porque las encuestas que se hacen epidemiológicas son contundentes en las zonas que tienen bajo estándar sanitario frente a los que tienen esto. También la ingestión de mariscos crudos o parcialmente cocidos, la epidemia más grande de hepatitis
A en el año 1988 fue en Shanghái. Hubieron 310.000 casos y todo empezó por comer unos mariscos crudos, ¿no? Ahí empezó la epidemia. La transmisión es fecal-oral, los medios son el agua, los alimentos, elementos del hogar, y el pico suele ser de la infección en primavera y verano. Esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico. ¿Cuánto supervive el virus? ¿Qué resistencia tiene? Y miren ustedes, es un virus muy resistente, mantiene su integridad física y su actividad biológica a 56 grados centígrados por 30 minutos. Pero más importante todavía es esto. El virus puede estar 3 meses en agua fresca, agua servida y en el suelo. Recuerden que en los niños pequeños, que a veces se arrastran por los pisos de la casa, a veces hacen su deposición y se mancha, se ensucia el piso y no se limpia adecuadamente y los virus pueden sobrevivir 3 meses. Más de 3 meses en agua de mar a 25 grados, 1 mes en superficies de poliestirene, que es donde están las cocinas, 1 día en crema de tortas y más de 5 días en ostras vivas mantenidas en agua de mar a temperatura 12. Pero además de esto, las infecciones secundarias en el virus A es mucho más fuerte que en el virus C. Por eso es que las epidemias son a veces así bruscas, así, de miles, de cientos de casos. Porque este virus, aun cuando no es tan estable, pero esta supervivencia que tiene en tantos ambientes, le permite ser un elemento de contagio muy fuerte. Y esto también es importante, ¿no? Las características de la infección en relación a la endemicidad. Por ejemplo, cuando hay anticuerpos anti-A positivos en el 90% a los 10 años de edad, se dice que es una endemicidad alta. Ahí la exposición es temprana y casi toda la población está infectada. En este escenario predomina la infección asintomática, generalmente son en los niños pequeños. Las tasas de notificación son bajas y los brotes son poco frecuentes porque la gran mayoría de la población en la adolescencia ya tiene el anticuerpo protector, ¿no? Porque es una prevalencia de inmunidad muy alta en la población. En los de endemicidad intermedia, en la cual está probablemente el Perú ahora, sobre todo Lima, por la cantidad, más del 90% de la población ya tiene agua y desagüe, los anticuerpos son positivos mayores al 50% a los 15 años de edad. Entonces acá la infección es más alta. Y aquí sí hay más casos clínicos y más brotes, porque tenemos una población de casi la mitad que está susceptible, que puede ser infectada. Entonces, debido a que circulan altas concentraciones virales en una población susceptible, la mitad de la población es susceptible, la cual lleva a que la mortalidad causada por hepatitis A sea un problema en incremento en las poblaciones en transición de alta a intermedia endemicidad, que es la situación del Perú. Nosotros hemos pasado al año 86, hay un estudio que voy a mostrar de Kilpatrick, del NAMRID, que hizo en donde están los niños pobres, frente al Hospital Arco Herrera, y ahí vemos que hay 100% a los 8 años de edad. Y en cambio ahora ha cambiado esa situación. Entonces estamos pasando de una endemicidad alta a una endemicidad intermedia. Entonces se ven más casos clínicos de hepatitis A. Perdón, en las zonas de baja endemicidad es cuando la población es menor al 50% a la edad de 15 años. Estos son algunos de los estudios más o menos grandes que se han hecho acá en el Perú. En el año 1983 fue el primer estudio que hizo nuestro recordado amigo y gran hepatólogo y gastroenterólogo Ricardo Ruiz, en la que encontró en la cordillera del Cóndor, en el norte del Perú, 99.3 en la población adulta tenía anticuerpos. O sea, prácticamente todos estaban protegidos. Kilpatrick hizo 2 estudios, uno de 3.251 personas, en adultos también, y encontró 76 a 99. Y luego hizo 811 en Lima, que es en este sitio donde están los niños pobres, de niños de 1 a 9 años y hasta 16 años. Y encontró en los niños pequeños 43% y en los niños un poquito mayores 98%. La doctora Méndez, en Costa, Sierra y Selva, altas tasas en adultos. El que hicimos nosotros fue un estudio que comparamos 2 grupos en 859 personas, un grupo de 1 a 14 años, el grupo CD, que son los niños con menores condiciones económicas, socioeconómicas, y los niños de 1 a 14 años del B. Y hay una gran diferencia. Fíjense ustedes, los niños de los niveles socioeconómicos bajos
entre 1 y 14 años tienen 74.6% de positivo por el anticuerpo protector. En cambio, en el grupo AB de los niños de mayor condición económica, solo el 46.7%. O sea, la mitad de estos niños, de los, digamos, de los niveles más altos en Lima en el año 99, eran susceptibles a la infección. Y luego, cuando avanza la edad, a la edad de 39 años, prácticamente los niños, las personas de menores recursos económicos tienen 97 y las personas de mayor recursos tienen 90. Luego hicimos otro estudio en 5 colegios nacionales y 7 colegios particulares, con 164 en secundaria, en niños de 14 a 16 años, y en los colegios nacionales encontramos 86.95 el año 2006, y en los colegios particulares 70.8. Y el último estudio que he podido encontrar en la bibliografía nacional es un estudio hecho por Hernández y colaboradores, con 1.721 personas en 5 ciudades del Perú: Lima, Arequipa, Iquitos, Piura y Cajamarca, en niños de entre 1 y 15 años, y el promedio global es de 50.5%. Cuando este es el estudio, miren ustedes cómo se nota, entre 1 y 4 años, tanto los pobres como los ricos, por decirlo de una manera así muy directa, tienen la misma tasa de positividad para el anticuerpo. Pero a medida que va aumentando la edad, mientras que los niveles altos económicos van subiendo lentamente, los niveles pobres van subiendo mucho más rápidamente. Este cuadro es muy demostrativo. Por eso es que nosotros comparamos con el de Kilpatrick, que hizo el año 86, y miren ustedes, el Kilpatrick a los 16 años tenía 98% de positividad. Nosotros encontramos 82.6 en los niños de bajos recursos, porque estos niños de ese local donde estaban estos niños pobres, todos eran pues de baja condición económica. Y comparados con la baja condición económica que estudiamos nosotros, prácticamente no habrá diferencia, pero sí es un poco menos, porque ya las condiciones sanitarias han mejorado. Muy bien. Entonces, las conclusiones de este estudio fue que hasta los 4 años de edad no existe prácticamente diferencia entre el porcentaje de cero positividad anti-AB en los estratos socioeconómicos altos y bajos. Hasta los 19 años de edad, más del 50% son susceptibles al virus de hepatitis A en los estratos altos. Y a los 39 años es prácticamente igual. Lima puede considerarse actualmente como de endemidad intermedia para hepatitis A. Son necesarios estudios económicos para determinar el costo-beneficio de la profilaxis activa de niños menores de 10 años en todos los estratos. Es curioso, pero los niños de los estratos altos, cuando están en el colegio, no pasan de 46% de su promedio, pero cuando salen del colegio y van a la universidad, bruscamente suben hasta 70%. Y es porque esos niños, esos jóvenes, mejor dicho, esos adolescentes, empiezan a comer en las calles. Cuando están en el colegio llevan la lonchera de la casa, eso es lo que nosotros interpretamos. Las mamás son pues muy cuidadosas con la lonchera, pero cuando ya salen al colegio comen en la carretilla, bueno, en cualquier sitio, como todos sabemos, y todos lo hemos hecho además, o sea que no hay acá, porque escandalizar. Este es un estudio el que hicimos de esos dos grupos, ¿no? Ahí están los colegios nacionales y particulares, 160 y tantos pacientes, 70.83 fueron los colegios particulares y 86.95 los colegios nacionales, en promedio, el total. Y este es el estudio en las 5 ciudades. Lo pongo un poco más, digamos, más extenso porque me parece muy importante las diferencias que ha encontrado hace muy poco, entre el 2010 y el 2013. Y el número de estudiados es 1.721 en niños de 1 a 15 años en estas 5 ciudades. Y también ellos diferenciaron grupos con socioeconómicos altos y grupos socioeconómicos bajos. Y esto más o menos es lo que encontraron. En promedio global en las 5 ciudades, el 50.5% de los niños entre 1 y 15 años tenían el anticuerpo protector. Cuando los separábamos por ciudades, en Lima 37.4%, Arequipa 43.5%, Piura 50.2%, Cajamarca 55.8% y Iquitos 63.6%. O sea que evidentemente en la selva hay pues una mayor prevalencia. Y cuando vemos esto, según el estrato socioeconómico, igual. En los estratos socioeconómicos AB, 33%, en el C, 42%, en el D, 53% y en el E, 64%. Entonces, eso se repite sistemáticamente. Lo que quiere decir,
Por eso es un indicador de, digamos, de calidad sanitaria. La prevalencia de la hepatitis A se considera como un indicador, porque como podemos ver, en la medida que se mejora la condición sanitaria, drásticamente se reduce el número de casos de hepatitis A. Otra cosa importante que tiene la hepatitis A, que vale la pena recordar, son las formas clínicas, ¿no? Hay formas colestásicas que remedan una obstrucción de la vía biliar y a veces se confunden. Me acuerdo mucho, hace 30 años, en los congresos a veces se presentaban reportes de casos, pacientes que eran operados pensando que era no había ecografía todavía, no había tantas cosas que tenemos ahora. Y eran pacientes con hepatitis A, más o menos severa, que tenían un cuadro colestásico, y entonces se los operaban pensando que era una obstrucción, ¿no? Algunos tuvieron problemas, complicaciones, obviamente, por la anestesia. Ahora ya no pasa eso, gracias a Dios. Otra forma importante, que esta sí hemos visto varios casos, es la forma recurrente, hasta en el 10% de pacientes puede presentarse esto. Suelen ser polifásicos, es decir, varios picos, remiten, que dura más o menos 14 a 15 semanas, cursan con transaminasas normales, eso es lo que nos desorienta. 16 a 40 semanas de duración tiene esto. Generalmente a los 2 años es el máximo tiempo que se ha podido seguir a estos pacientes, y cuando les ha seguido se ha encontrado que tienen restitutio ad integrum del hígado, o sea que no hay formas crónicas. Yo creo que eso ha sido una de las formas para demostrar que la hepatitis A es solamente aguda. También es importante, en Costa Rica, Villarejos demostró que el virus en las recurrencias, había virus en las heces y también en el suero. O sea que evidentemente eran brotes dentro de la... La tercera forma es una forma extrahepática, donde aparecen varias enfermedades en otras áreas que no son en el hígado, como vasculitis leucocitoclásica, artritis, crioglobulinemia, erupción eritematosa macopopular, artralgia, monopolineuritis, anemias apláxicas. Y la cuarta forma clínica que es importante y que el doctor Tagle ha publicado un caso que ha visto, una activación de una hepatitis autoinmune de tipo 1 por el virus A. Es decir, el virus aquí se comporta como un disparador, como un trigger, ¿no? El que dispara a una persona que tiene, digamos, está predispuesta o está condicionada para tener una hepatitis autoinmune. Esta es otra cosa importantísima. Ahora, no es raro que veamos pacientes que hacen hepatitis A, pero que tienen de fondo una enfermedad hepática crónica, no solamente viral, también de las otras formas que hay, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se ha estudiado que cuando hay hepatitis A sobreimpuesta a infección crónica por el virus B, se asocia a una enfermedad más severa y tasa de fatalidad más alta. Esto se ha podido comprobar en la epidemia que hubo el año 88 en China, en Shanghái. Entonces, en los miles de casos, muchos eran portadores del virus B. Los que tenían antígeno de superficie solos, sin cirrosis, el compromiso no era tan severo, pero cuando tenían cirrosis, la superinfección con el virus A aumentaba la morbilidad y la mortalidad en los pacientes con hepatitis B crónica. También igualmente en los pacientes con hepatitis C aumenta marcadamente el riesgo de morbilidad y mortalidad. Y también en la infección con otras patologías crónicas del hígado no virales, sugieren los reportes que hay un aumento de la severidad de la hepatitis A. La hepatitis A afortunadamente tiene una vacuna muy segura, ¿no es cierto? Y se aplica con un esquema muy sencillo en los adultos, una primera dosis y la segunda dosis entre segundo y 12 meses, 1.440 unidades ELISA en 1 mililitro, ¿no? Y en niños igual, una inicial y a los 6 o 12 meses y 720 unidades ELISA. La seroconversión y la seroprotección de estos pacientes es tremendamente alta, casi más del 95%. Los efectos secundarios son irrelevantes, de manera que han permitido que se desarrolle una poderosa corriente para poder vacunar a los niños en casi todos los países del mundo. También esto es importante, ¿cuándo debemos vacunar de rutina? En las áreas con tasas mayores de 10, pero menores de 20 por 100.000 habitantes. Los riesgos que tienen incrementado de hepatitis A también los debemos vacunar. Viajeros a zonas endémicas, homosexuales, drogadictos, personal de salud, pacientes con trastorno de coagulación, brotes epidémicos. Y ahora, todos los pacientes que por lo menos nosotros estamos diagnosticando con una enfermedad hepática crónica, sistemáticamente le hacemos marcadores antihepatitis A de tipo IgG, porque si son negativos, los vacunamos.
Porque si estos pacientes con enfermedad hepática crónica subyacente hacen una hepatitis A, el curso puede ser muy severo. Entonces creo que debería ser una política de todos los colegas que vemos pacientes de hepatitis crónica, con enfermedad crónica del hígado, hacerles el despistaje de hepatitis A para poderle vacunar si es que no son negativos. Y hay estudios que se han visto, por ejemplo, la efectividad de la vacuna cuando se vacuna no solamente a personas sanas, sino también a pacientes con hepatitis crónica, con hepatitis B y con hepatitis no viral. Y vean ustedes en la primera dosis las tasas de seroconversión y en la segunda dosis prácticamente igual en los sanos que en los que tienen enfermedad hepática crónica. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para no vacunar a estos pacientes cuando son susceptibles. Eso es importante. Muy bien, y ahora vamos a la hepatitis C. La hepatitis, yo diría, sorpresa para muchos. Es una infección que no solamente ataca al hígado, sino a muchos otros órganos. Y miren todas las enfermedades que se han relacionado, aunque no se ha podido probar todavía completamente la relación o el efecto que puede tener el virus E, síndrome de Guillain-Barré, amiotrofia neurálgica, glomerulonefritis, crioglobulinemia, pancreatitis, linfoma, trombopenia, meningitis. Todas estas enfermedades, las que se han podido establecer una conexión bastante sólida, ¿no es cierto?, aunque la mayoría no están demostradas, sin embargo, hay dos en las que puede haber una relación muy grande. La enfermedad neuronal, la renal y la pancreatitis. Esas tres enfermedades sí tienen relación aparentemente sólida, fuerte, con la infección por el virus E. Y esto ha planteado problemas de tratamiento, porque cuando la hepatitis C se desarrolla en una persona sana, generalmente es un curso benigno, ¿no es cierto? Además es una enfermedad que ataca más a adultos que a niños, a diferencia de la hepatitis A, que es más frecuente en los niños. Los posibles mecanismos de las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis C es lo que se está investigando ahora, y se postulan dos hipótesis: un daño tisular directo por replicación viral dentro de la célula extrahepática, o procesos inmunológicos inducidos por la hepatitis. En los dos casos son los mecanismos que llevarían a esas complicaciones que he mencionado anteriormente. Y lo que se está intentando ahora, como mencionó el doctor Tagle, la ribavirina, en algunos casos esteroides, sobre todo los que tienen procesos inmunológicos inducidos por el virus E, ¿no es cierto?, en pequeños grupos de pacientes con manifestaciones extrahepáticas. La eficacia de este tratamiento necesita verificarse con estudios posteriores. Acá está la figura de todos los órganos que pueden ser comprometidos en pacientes que tienen simultáneamente hepatitis C. En algunos sí está establecida claramente la relación, como hemos dicho, pancreatitis, las enfermedades neurológicas y también la tiroiditis. Y epidemiológicamente tenemos un virus de transmisión fecal oral. Aparece en epidemias, tampoco podemos arreglarla porque no veo bien, y creo que ustedes tampoco. ¿Dónde está el experto? Bueno, aparece en epidemias, no, disculpen, pero no veo. Está bien, no sé qué ha pasado. Desde la computadora me parece. ¿Puedes leerla en tu pantalla acá? A ver, en la pantalla quizás lo pueda leer, ¿no? No. Ya. Transmisión fecal oral aparece en epidemias mononodales o con múltiples picos. También es endémica y esporádica. Origen de las epidemias son aguas contaminadas. La más grande en China en 1986, 120,000 casos. Las epidemias después de la estación de lluvias se ha visto, por ejemplo. El periodo de incubación son 6 semanas, entre 2 a 8 semanas. Y los ataques secundarios de contactos es bajo porque el virus es muy inestable y baja concentración del virus C en las heces. La edad de mayor incidencia de la enfermedad clínica es 16 a 40 años y la mortalidad mayor 20% en mujeres gestantes, especialmente en el tercer trimestre. La transmisión madre-niño es posible con más alta morbimortalidad. Y acá viene una de las novedades de este virus. Y es que tiene, bueno, no sé qué está pasando, 4 genotipos, del GT1 al GT4,
que muestran una distribución geográfica específica, diferente en los países tropicales de los países del primer mundo. Los genotipos GT1 y GT2 son endémicos en muchos países tropicales y son transmitidos principalmente por el agua contaminada en regiones con bajos estándares sanitarios. Y esto es importante. Ocasionalmente, la infección puede llevar a insuficiencia hepática aguda, especialmente el genotipo GT1 en mujeres gestantes, cuando son atacadas en el tercer trimestre de la gestación. Se estima que la infección por el virus E, genotipos GT1 y GT2, son responsables por más de 3 millones de casos sintomáticos de hepatitis aguda, causando 70.000 muertes anuales. O sea que es una hepatitis que hay que tenerle cuidado y respeto, y ya se puede afirmar que es una zoonosis que es transmitida a humanos, principalmente por cerdos, roedores y algunos otros animales silvestres. En Europa y los Estados Unidos, el genotipo más prevalente es el GT3, el cual es principalmente transmitida por la carne de cerdo. También los productos sanguíneos parecen ser un relevante origen de la infección. La mayoría de contactos con el GT3 del virus C induce seroconversión clínicamente silente, o sea, mayormente no hay sintomatología. Algunos pacientes, especialmente los mayores, desarrollan hepatitis aguda sintomática. En particular, los pacientes con enfermedad hepática crónica subyacente, los que están en riesgo de desarrollar descompensación hepática. En el año 2008 se demostró que la infección por el virus E puede evolucionar a hepatitis crónica y subsecuentemente a cirrosis en pacientes inmunosuprimidos, fundamentalmente, aunque hay reportes aislados de pacientes inmunocompetentes. Los dos estudios que se han hecho, digamos, epidemiológicos hasta ahora de hepatitis C, el que hicimos nosotros en el año 99, en 191 trabajadores adultos de Sedapal que trabajaban con aguas contaminadas, y el que hizo el doctor Guzmán, Gallegos y colaboradores en manipuladores de cerdo, de 5 camales en Lima y una estancia, y nosotros encontramos entre positivos bajos y borderline, más o menos 15%, pero ellos encontraron 28% de positividad en ese grupo de trabajadores de los camales de acá en Lima. Este es el estudio que hicimos nosotros, ¿no es cierto? Por edades, los 39 a 52 años, o sea, los que tenían más años trabajando en eso, eran los que tuvieron más positividad. Y este es el de los cerdos, ¿no? Entonces ellos encontraron 28,04% de positivos, lo cual es bastante. Habría que averiguar cuántos de ellos tuvieron cuadro clínico, ¿no es cierto?, sintomático. Ninguno. O sea, por eso digo, ese es importante porque es silente, pero ellos pueden transmitir probablemente a través del fecal oral a una mujer gestante que puede estar conviviendo con ellos, ¿no? El tratamiento de la hepatitis en general, la hepatitis viral aguda, digamos, todavía no tenemos un tratamiento, digamos, farmacológico, pero sí medidas que son conocidas creo que por todos, pero que vale la pena recordarlos. En casos leves a moderados, ahí el reposo es relativo para todas las hepatitis. Solo hay reposo absoluto en los severamente sintomáticos, en los que la bilirrubina sigue aumentando en el transcurso de los días, el tiempo de protombina excede de 3 segundos o el paciente es mayor de 40 años. La dieta normal, con el mayor aporte calórico por la mañana, y los medicamentos, lo que hay que tener cuidado es evitar narcóticos, analgésicos y tranquilizantes. Para las náuseas y los vómitos se puede usar metoclopramida y para tranquilizar oxazepam. Evitar bebidas alcohólicas y también evitar la cirugía electiva. Hospitalización. ¿Cuándo hospitalizamos a un paciente con hepatitis aguda? Habitualmente no necesita hospitalización, pero se recomienda en los siguientes casos: cuando hay anorexia y vómitos persistentes, cambios en el estado mental, empeoramiento de test bioquímicos y desarrollo de signos de hipertensión portal como ascitis. En esos casos es mandatorio la hospitalización. El aislamiento absoluto no se justifica. En casos de hepatitis A y E, la habitación separada, con baño propio, platos y cubiertos propios o descartables,
hay que hervir la ropa y usar lejía para desinfectar pisos de la habitación. En hepatitis B y C solamente las medidas que tienen que ver con el contacto con sangre o fluidos corporales del paciente con los familiares. Finalmente, el tratamiento de la hepatitis E aguda y crónica. Actualmente no existe una droga aprobada para el tratamiento de la hepatitis C, pero hay varios reportes demostrando una buena eficacia antiviral de la ribavirina, tanto en la forma aguda como en la forma crónica. Un elemento importante cuando se tratan estos pacientes es que el aclaramiento viral se obtiene aproximadamente a los 3 meses de tratamiento. Hay reportes de casos aislados del tratamiento de manifestaciones hepáticas asociadas a la infección por el virus C con ribavirina. Y los resultados son bastante favorables, pero como son casos aislados o muy pocos casos, no se puede ser contundente en su recomendación. En general, luego del aclaramiento del virus, mejoran las manifestaciones neurológicas. Han visto ustedes que un buen número de estos pacientes que coinciden con el virus C son manifestaciones neurológicas. También se utiliza, hay reportes de ribavirina asociado a inmunoglobulina intravenosa. En los casos de manifestaciones extrahepáticas inmunológicamente mediadas, ¿no?, cuando tenemos evidencia de que es así, después del aclaramiento del virus puede usarse esteroides, sobre todo si hay manifestaciones de cualquier índole en cualquier parte o en cualquier órgano. Y el tratamiento temprano con ribavirina de pacientes con el virus positivo en sangre, con manifestaciones extrahepáticas, puede mejorar el curso natural. Y las dosis de ribavirina fluctúan entre 1000 y 1200 miligramos por día, 14 miligramos por kilo. Cuando hay compromiso renal severo y la tasa de filtración glomerular es menor a 15 mililitros por minuto, la dosis es de 400 miligramos cada 72 horas. Creo que es todo. Como han podido ver, es un rápido recuento de lo que estamos aprendiendo y viendo, tanto en hepatitis A como en hepatitis E. Muchas gracias. Recógelo, por favor. Muchas gracias, doctor Vildósola, por su magnífica exposición y buen resumen sintético de la hepatitis A y E.